Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en la barca, arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a la barca con Zebedeo su padre y los jornaleros, lo siguieron. Palabra del Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos regalas el domingo en el que salís a nuestro encuentro para renovar nuestras vidas con tu presencia. Te pedimos que abras nuestros corazones, nuestras mentes y nos des la luz de tu Espíritu para que podamos comprender el mensaje que nos das en tu palabra y tengamos la alegría y la fuerza de llevarlo a nuestra vida. Amén. Este año vamos a leer el Evangelio de Marcos. Estamos empezando a leer el Evangelio de Marcos. Ustedes saben que cada año, cada 3 años, leemos un Evangelio y el Evangelio de Juan se va mezclando en las grandes fiestas del año. Y este año leemos a Marcos y el Evangelio que acabamos de leer trae las primeras palabras de Jesús en el Evangelio. Naturalmente, para el evangelista Jesús es el protagonista y un autor cuida mucho cuando presenta al protagonista y cuando presenta sus primeras palabras, y por eso tenemos que prestar atención particular a lo que dice Jesús. Este pasaje es casi el inicio del Evangelio, capítulo 1, estamos leyendo, porque Marcos no tiene los evangelios de la infancia como lo tienen Mateo y Lucas. Marcos empieza con Juan Bautista, el bautismo de Jesús, después las tentaciones, e inmediatamente viene este pasaje. Y este pasaje que leemos tiene 2 partes. En primer lugar, la predicación de Jesús, muy breve, y en segundo lugar, la llamada de los primeros discípulos, y hay una relación íntima entre predicación de Jesús y llamada de los discípulos. Y al mismo tiempo, la predicación de Jesús tiene 2 partes. La primera, Jesús dice qué es lo que pasa, y en la segunda, qué es lo que nosotros tenemos que hacer por esto que pasa. Por eso dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Conviértanse y crean en la buena noticia. Y nos vamos a detener un poco en estas claves. El tiempo se ha cumplido. Para el pueblo de Israel había una expectativa del cumplimiento de la promesa de Dios que había prometido un Salvador, un Mesías, la promesa mesiánica. Y el pueblo estaba esperando que se cumpliera esa promesa. Y habían habido varios que habían dicho: yo soy el Mesías, y no les habían ido, la gente se había dispersado. Y Jesús comienza su predicación retomando esta promesa de Dios que había anunciado la venida de un Salvador, y dice: ese tiempo de la promesa se cumplió y el reino se acercó, el reino de Dios se ha acercado. Y esto se cumple porque Jesús empieza su vida pública. El reino se acerca con Jesús que se acerca. Había un padre de la iglesia en los orígenes, justamente se llamaba Orígenes,
que decía Jesús, como todos ustedes saben griego, les expreso en griego, Jesús es la autobasileia, queda clarísimo así, ¿no? Basileis quiere decir reinado, de ahí viene basílica. La basílica era el edificio donde se reunía el rey con su corte. Entonces, Orígenes decía, Jesús es él mismo el reino. Y por eso Jesús, cuando dice el reino se ha acercado, es decir, en mi presencia, en mi actuación, en lo que yo vengo a hacer, el reino de Dios está en medio de nosotros. Entonces, hay cosas que no dependen de nosotros. El cumplimiento de la promesa, el tiempo se ha cumplido, y la cercanía de Dios, el reino de Dios se ha acercado. Eso es un dato objetivo que no depende de nosotros. La segunda parte es la invitación que Jesús hace para responder a esta acción de Dios. Dios quiso cumplir su promesa en Jesús y se acercó definitivamente a la humanidad con su Hijo. Y la manera de acoger este cumplimiento de la promesa y la cercanía de Dios son dos. ¿Cuáles son? Conviértanse y crean en la buena noticia. Convertirse. Los judíos tenían una concepción de conversión y usaban dos palabras para convertirse. Una que quiere decir darse vuelta. Es decir, que naturalmente es una clave metafórica. Es decir, si yo estoy caminando para allá y Jesús dice, el reino de Dios está cerca y viene por allá, si yo estoy caminando para el otro lado, convertirse quiere decir darse vuelta y dirigirse al lugar donde viene el Señor. Es decir, tiene una connotación de modificar la manera de vivir, modificar las actitudes que uno tiene. Y la otra palabra, que es la que usa en este caso, metanoeite, metanoia, cambien de manera de pensar. Y esto lo aclara también Pablo en la carta a los Romanos. Y Pablo dice en el capítulo 12, no se amolden al mundo presente, sino que cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y así puedan distinguir la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Entonces, convertirse quiere decir, en primer lugar, no amoldarse al mundo presente. Y acá tenemos que comprender esta clave de mundo, que en la Biblia tiene muchos significados. Mundo quiere decir el mundo creado, el mundo es la humanidad a la cual Dios se dirige, por eso dice Dios amó tanto al mundo, pero particularmente el mundo tiene una connotación de aquello que se opone a Dios. Y acá tenemos que ser lúcidos, ser astutos, porque vivimos en un mundo que tiene fuerzas que son contrarias al Evangelio. Y no tenemos que ser tontos. ¿Por qué? Porque Jesús no vino simplemente a decir, qué lindo, Dios es Padre de todos, qué bueno que somos todos vamos a ir juntos al cielo, qué lindo, todo esto. Jesús dice, Dios se acercó, el tiempo se cumplió, se acercó, conviértanse. Es decir, el modo de acoger la venida del Señor significa una responsabilidad que supone la claridad de distinguir cuáles son las fuerzas que dominan el mundo. Por eso dice Pablo, no se dejen dominar por los criterios del mundo, sino que cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Entonces, tenemos que hacernos conscientes que seguimos a aquel que dijo, yo soy la verdad. Y hoy hablar de verdad, y sobre todo hablar de la verdad, no, ¿cómo vas a hablar de la verdad? Me estás agrediendo, porque no existe la verdad, existe mi verdad y tu verdad. Eso es un disparate, es un divague. Pero claro, es la moda de este mundo en el cual conviene que no haya nada claro. Entonces, esto es una columna. Pero si uno dice, no, esto es un delfín, para mí es un delfín. Y basta que para mí sea, para que sea verdad. No, eso es una columna y por más que vos digas es un delfín,
va a seguir siendo una columna. Claro, de repente si yo te digo estás equivocado, me llevan preso, porque digo es una falta de respeto al que opina distinto. Pero tenemos que hacernos conscientes que vivimos en un mundo dominado por unas ideas que proclaman la libertad. Pero es la libertad en un solo sentido. Es la libertad si vos vas para allá. O bueno, para allá, depende. Pero si vos llegás a decir, no, yo soy libre, pero pienso distinto, no, ¿cómo vas a pensar distinto? Entonces, el reino se acercó, pero no se accede de cualquier manera al reino, sino que la manera de acceder al reino es escuchar a Jesús y seguir a Jesús. Y eso es políticamente incorrecto. No, ¿cómo Jesús se va a arrogar el poder de decir, síganme a mí? Sigan a todos los caminos llevan a Roma, sí, a Roma te llevan todos los caminos, pero a Jesús hay un camino que es la cruz. Y Jesús lo va a marcar. Entonces, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse. Y convertirse quiere decir hacernos conscientes de que no todas las maneras de pensar y no todas las maneras de vivir están de acuerdo con el Evangelio. Y por eso Jesús empieza a predicar el Evangelio. Y Jesús empieza a hacer un camino y en ese camino va a llamar a algunos que lo siguen y va a llamar a otros que no lo van a seguir. Y nosotros, como cristianos, no somos personas que vivimos valores. Ser cristiano no quiere decir vivir valores, ser solidario, ser justo, No, ser cristiano quiere decir seguir una persona que es Jesús. Y por eso nos encontramos el domingo. El domingo, por supuesto que Jesús está siempre con nosotros, pero particularmente el domingo, que quiere decir justamente Día del Señor, es el día en el cual Jesús nos reúne como comunidad para tener la alegría de celebrar su presencia resucitada, que nos manifiesta la luz de su palabra y que nos manifiesta la fuerza de su cuerpo y su sangre. Entonces, somos seguidores del Señor. Porque somos seguidores del Señor, vivimos los valores que Jesús tiene, pero no nos hacemos cristianos por determinados valores. No existen los cristianos anónimos. No, es un buen cristiano, porque es solidario, es verdadero, es trabajador, etcétera, etcétera. No, pero no cree en Jesús. No, los cristianos somos los que creemos y buscamos seguir a Jesús. Entonces, hay algo que no depende de nosotros, la cercanía del Señor. Hay algo que sí depende de nosotros. Conviértanse. Y crean en la buena noticia. Es decir, el Señor nos trae la mejor noticia que alguna vez apareció en la tierra y sigue siendo vigente. El hecho de que tenga 2000 años no le hace perder ninguna vigencia. ¿Por qué? Porque la noticia que el Señor nos trae no es una serie de pautas de conducta. La noticia que el Señor nos trae es el mismo. Por eso el Evangelio. Estamos leyendo acá el capítulo 1, versículos 14 al 20. Y el versículo 1 dice, inicio del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y este Evangelio de Jesús no es el Evangelio sobre Jesús, es el Evangelio que es Jesús. Jesús mismo es la buena noticia. Entonces, convertirnos es, de alguna manera, creer en Jesús. Y creemos en Jesús no con nuestra boca, creemos en Jesús siguiéndolo, escuchándolo, viviendo en la comunidad, adorándolo y amándolo. Entonces, esta es la buena noticia que el Señor nos trae una manera nueva de vivir, que puede ser vieja, gracias a Dios, porque hace tiempo que lo conocemos, pero se renueva siempre y por eso el Señor nos invita a renovar nuestro seguimiento. Y en la segunda parte, dice, pasando por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que estaban tirando las redes porque eran pescadores y les dice, síganme y yo los haré pescadores de hombres. E inmediatamente dejaron la red y lo siguieron. Y más adelante vio a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban con su padre Zebedeo, y los llamó
inmediatamente los llamó y dejando a su padre Zebedeo y a los jornaleros, lo siguieron. Entonces, Jesús empieza su ministerio y Él es el Hijo de Dios, tiene todo poder para hacerlo todo. Y sin embargo, quiere elegir discípulos para compartir su misión. Y naturalmente, Pedro, Andrés, Santiago y Juan son discípulos históricos, no somos nosotros. Pero detrás de esos discípulos históricos, ¿a quiénes llama Jesús? ¿Hoy Jesús sigue llamando? ¿A quién? ¿A vos también? ¿A vos también? Por supuesto que sí. No somos cristianos porque nos tocó. No somos cristianos porque, bueno, nací acá y me tocó ser cristiano. Jesús decía a los discípulos, y nos dice a nosotros, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. El buen pastor llama a sus ovejas a cada una por su nombre. Y ciertamente que todos somos llamados con distintas misiones. Jesús tenía un grupo de discípulos y discípulas que lo seguía. Jesús era un maestro itinerante que iba de pueblo en pueblo y tenía el grupo de los 12 y varias discípulas más que lo seguían a Jesús. Pero también tenía discípulos que quedaban en su casa, Lázaro, Marta y María, Zaqueo, que lo acoge en su casa. Entonces, todos somos llamados, cada uno con distintas misiones. Yo tengo un llamado, es decir, los apóstoles, estos primeros 4 son parte del grupo de los apóstoles, de los 12, tienen una misión particular, cada uno tiene una misión particular. Mi misión es servirlos a ustedes. Mi misión como cura es partir el pan de la palabra, partir el pan de la Eucaristía, celebrar, santificarlos a ustedes a través de los sacramentos, congregar a la comunidad y conducirla por el camino que el Señor nos invita a servir y hacer que la comunidad sea servidora. Pero el servicio de ustedes, la misión de ustedes no está acá. Como digo siempre, vengan porque si no me quedo sin trabajo. Pero la misión de ustedes es el mundo, es la transformación del mundo. Y tenemos muchísimo por hacer. Porque, como decía un cura, acá en Uruguay tenemos la ignorancia religiosa, laica, gratuita y obligatoria. Nadie sabe nada. Le preguntás a los chiquilines de Jesús y dice, ¿Jesús qué? No, pero si no tiene Instagram, entonces no lo conozco. Entonces, tenemos una misión. ¿Y cuál es la misión? Jesús los llama para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Lo vamos a leer un poco más adelante en este año. Y conocer a Jesús no nos lo podemos guardar. No podemos guardarnos lo que hemos visto y oído. Entonces, Jesús nos trae la belleza de su presencia, que es la buena noticia, y nos invita a convertirnos a Él para seguirlo y ser portadores de Él. Que el Señor nos conceda la alegría inmensa de encontrarnos más íntimamente con Él, de descubrir su belleza, de descubrir su fuerza, y para que, dejándonos transformar por Él en nuestro camino, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en los círculos en donde nos movemos, seamos testigos de aquel que nos amó hasta entregar su vida por nosotros.